Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Amador Cristerna y para mí es un placer compartir con todos ustedes un episodio más de Sin embargo. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la página de comunicación Radio WAPS de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y que también estamos en la radio en la estación del 1180 de amplitud modulada y también nos puede seguir a través de internet en mixlr.com/Radio WAPS. Les recuerdo que no se olviden a pasar a la página de la Sala Universitaria de Cine de la UAPS, donde pueden encontrar información sobre películas, sobre series, recomendaciones y pues muchas otras cosas más. Sin más preámbulo, comenzamos con Sin embargo. Les recuerdo que el día de hoy vamos a tener como invitado a Alexis Gambis. Él es director de la película Hijo de Monarcas, una película que se estrenó en octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que es una película que sin duda no se pueden perder. Recientemente se acaba de llevar un premio en Sundance, el premio de la Fundación Sloan, que es un premio que se otorga por el mérito a las películas que tienen un carácter sensible, científico y humanístico. Así que no se pierdan esta película, estén al pendiente de las noticias y de sus próximos estrenos en salas mexicanas. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy, como pudieron ver en las imágenes que anduvieron circulando de difusión, estuvimos compartiendo un poco de contenido sobre una película que hemos estado siguiendo que se llama Hijo de Monarcas, esta película que tuvimos la fortuna de poder ver en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que es una gran película. Y el día de hoy pues estoy muy pues feliz de poder recibir en este programa a Alexis Gambis. Él es el director y pues vamos a estar platicando un poco sobre su película y también pues sobre los premios, ¿no? que ha estado se ha estado llevando, ¿no? Gracias a Hijo de Monarcas. Y bueno, Alexis, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder hablar contigo sobre esta película y esta experiencia que tuvimos ahorita en Sundance, que se acaba de terminar. Bueno, antes de empezar a hablar de lleno de la película, me gustaría pues platicar un poco sobre, tú eres científico de formación. ¿Cómo fue que te acercaste al cine? Sí, bueno, yo vengo de una familia de artistas. Mi papá es pintor y mi mamá es cineasta y efectivamente yo me interesé mucho bueno, crecí en un ambiente, una familia donde el arte y la ciencia estaban siempre juntos. Entonces, para mí no había tanta distinción entre ser científico, porque mi papá antes de ser pintor era ingeniero, entonces como que esos dos mundos se coexistían mucho en mi hogar. Pero sí, yo empecé a fascinarme mucho con la ciencia, con la biología, y me fui en esa dirección, sabiendo siempre que yo quería también contar historias y me gustaba mucho la biología de manera como muy visual, ¿no? Como el microscopio y ver imágenes y me di cuenta, después de hacer un doctorado, me di cuenta que lo que me interesaba más que todo era contar historias con temas de ciencia, aunque también hago películas que no tienen temas de ciencia. Bueno, no considero mis películas como películas científicas, Ajá. solo que hay contenido, ¿no? Me gusta el personaje del científico, me fascina. Pero bueno, yo ahora no soy, ahora soy cineasta, hago películas, soy también profesor y tengo también una fundación que se llama Imagine Science, que es una fundación que se dedica a la divulgación de la ciencia por el cine. Y también tengo una plataforma que se llama Labocine, que se dedica también a celebrar la ciencia en el cine. Y lo que me interesa mucho es como las diferentes maneras que se puede contar historias de ciencia. No solamente documental y ficción, pero también híbrido. Y entonces, bueno, ando en ese mundo y lo llamamos la nueva ola científica. Es un mundo donde la ciencia se está como entrando en el mundo del arte y el cine. Entonces yo ahora, bueno, ahora como que mi experiencia como biólogo me informa mucho y me enriquece mucho en mi carrera de ciencia bueno, esta película que acabo de hacer es como un poco biográfico, ¿no? Un poco autobiográfico porque es un poco mi historia. Sí, precisamente una de las preguntas que quería hacerte era eso, ¿no? Si, ¿qué tanto estaba inspirado en ti el personaje que interpreta Tenoch, ¿no? Una persona que está arrastrando una carga, pues a lo mejor emocional, un pasado,
y que tiene una gran relevancia en la película. Es una película que a mí me gustó mucho porque tiene como muchas etapas, ¿no? Muchos niveles, no sé cómo pudiese explicar, donde pues estás hablando de la biología de una mariposa monarca, estás hablando de México y de Nueva York como una multiculturalidad, pero también estás hablando de la ciencia y también estás hablando de una persona, ¿no? De una persona que siente, que se ve inspirada por cosas. Entonces, son como muchos temas que a la par que se juntan y quedan perfecto, pero a la par también nos enseña, ¿no? Como tú decías, es una nueva habla de divulgación científica, ¿no? Yo aprendí, por ejemplo, que las mariposas monarcas llegaban hasta Nueva York, aprendí muchas cosas con la película, y precisamente quería hacerte esta pregunta, ¿no? Incluso vi por ahí un comentario de Tenoch en alguna entrevista donde dice, yo me inspiré en Alexis, fue mi conejillo de indias para poder hacer este personaje. ¿Qué tanto tú, pues como lo acabas de decir, esta autobiográfica, esta película para ti? Bueno, él nunca me confesó eso, que se inspiró de mí en la entrevista. Bueno, tal vez me lo dijo, pero no me recuerdo. Pero sí, bueno, yo soy franco-venezolano. Yo crecí entre París, Nueva York y un poquito en Venezuela. En, en- bueno, mi familia viene de Valencia, que es cerca de Caracas. Entonces tengo esa multiidentidad en mi familia, porque mi mamá siempre me habló en español, mi papá es francés, y crecimos en Nueva York porque mi mamá estudió cine, entonces yo crecí en una familia donde yo hablaba inglés en el colegio, mi mamá me hablaba en español, mi papá en francés, y después me fui a Francia para toda mi adolescencia y regresé a Nueva York para estudiar en el colegio, en la universidad. Volví a Francia para hacer estudios de posgrado y me volví a Nueva York para hacer un doctorado. Y entonces cuando yo volví a Nueva York y empecé a estudiar biología, yo tenía un poco como una crisis de identidad. Yo no sabía de dónde yo, entiende, como que yo era biólogo, con esas raíces un poco de todo el mundo, y también estudiaba la vida, porque estudiaba también como la genética, y entonces eso inspiró mucho el personaje de Mendel, porque era como, yo estaba como tratando de conseguir un poco mis raíces, ¿no? Y también el hecho de estar en el laboratorio todo el día y después salir a Nueva York a festejar con la gente, que la gente me digan también, tú no te pareces a un científico, Alex. Entonces yo decía, pero ¿a qué se parece un científico? Entonces sí, esto está muy, muy inspirado en mi vida y creo que igual lo que me gusta mucho en el cine es mezclar, um, porque yo siento que el cine tiene la posibilidad de también como jugar con la forma, ¿no? El documental, la ficción, todo al final son como recursos, ¿no? No es decir yo voy a hacer un documental o voy a hacer una ficción. Si en alguna parte de tu película es más como eficiente, más como es la mejor técnica de utilizar algo como más documental, bueno, lo utilizas. Si hay maneras donde la ficción te ayuda, por ejemplo, a visualizar los sueños de Tenoch, y si en algún momento también tiene como aspectos de ciencia ficción, donde cuando él toca el vidrio, por ejemplo, no voy a contar mucho, pero entonces a mí me gusta mucho eso porque es como jugar con todas esas formas y unirlos para contar una historia que al final es una historia, como tú dices, que yo como director, yo no quiero, no estoy en una posición donde yo quiero dar un curso sobre la ciencia. Prefiero que sea el personaje, ¿no? Que el personaje te dice lo que él piensa, y entonces si el personaje habla de manera muy técnica de la ciencia, lo habla porque es él, ese es su personaje. Si el personaje se decide hacerse un tatuaje, bueno, son cosas que vienen del personaje y no vienen de un punto de vista exterior, ¿no? De un punto de vista de un director que dice, yo voy a hablar del cambio climático, voy a hablar de la migración. Entonces, al final, es una película que hay mucha responsabilidad para Tenoch, porque es mucho él, ¿no? Que lleva la historia como es la monarca de la película, de alguna manera. Así es, exactamente, ¿no? Él también hace una metamorfosis, ¿no? En esta historia. Oye, y platícame un
producción, porque al filmar en México, bueno, para empezar primero, ¿cómo llega a ti bueno, tú cómo surge la idea de hacer esta historia? ¿Ya habías visitado a lo mejor el Santuario de la Mariposa Monarca o cómo te inspiraste para llegar a esta historia? En general, bueno, nunca es fácil como conseguir como el origen de una película, pero yo creo que la película empezó con mi fascinación con la monarca, ¿no? Porque la monarca, especialmente hace varios años, la monarca era como un símbolo de migración, porque la monarca migra de Canadá, pasa por los Estados Unidos, llega a México, y justamente en una situación donde había mucha política, la administración de antes, que también con el muro y todo eso, había mucho activismo donde muchos inmigrantes sin papeles o con papeles utilizaban la monarca como símbolo, decían como somos todos monarcas. Y yo empecé a ver eso en Washington, también en Arizona, donde había como niños y familias que tenían como carteles así de monarcas y decía, somos todos monarcas, la monarca migra, nosotros deberíamos migrar también, la migración migration is beautiful. Entonces eso me inspiró mucho y también siempre cuando yo hago películas me enfoco mucho en el punto de vista de un animal. Me encanta el animal como enfoque. Y me doy cuenta que sigo en eso porque mi primer largo, que se llama El cuarto de las moscas, era sobre moscas y ahorita estoy trabajando sobre una película, no es tan como romántico como La Monarca, pero estoy trabajando sobre ratones ahorita, porque ratones son interesantes por el hecho que todo lo que entendemos de la memoria viene de los ratones. Bueno, entonces la Monarca después me llevó a México, porque la Monarca llega a México, entonces me fui a México a entender como la llegada de la Monarca allá en los santuarios. Fui a los santuarios, obviamente, que es una belleza como, bueno, es algo que inolvidable ir a los santuarios. No sé si tú has ido, tú fuiste. Sí. Pero eso también como me marcó el hecho que migran tanto tiempo, una distancia de como por lo menos 6 meses, 5.000 kilómetros para llegar a los bosques de Michoacán. Y ahí yo empecé a decir, ok, voy a contar una historia, pero necesito como entender. Entonces yo hice como muchos cortos, entrevisté a gente locales para entender un poco como qué significa ser un pueblo de mariposa, ¿no? Un pueblo, qué significa para la gente, cuáles son los problemas económicos. También sabemos que Michoacán es un estado que tiene muchos problemas. Entonces yo quería como entrar en ese mundo y como yo no soy mexicano, yo necesitaba como pasar mucho tiempo, casi 2 años haciendo investigación como un científico. Y también la monarca, en la parte de la ciencia había como muchos estudios donde la gente se estaban interesando en el color y los patrones de las mariposas, incluyendo la monarca. Entonces todo eso me inspiró y obviamente en México la monarca representa los almas de los muertos también. Y eso, entonces yo dije, wow, qué maravilla, puedo conectar la parte como espiritual con la parte científica y entonces todo vino con esa fascinación con la monarca que al final la película tiene muchas temáticas, pero todas las temáticas están conectadas con este animal que simboliza la historia, la cultura, la ciencia, la política, todo. Um, La y migración. la migración y creo que muchas veces para entender nuestra humanidad y lo que estamos haciendo y como un poco como es tan absurdo a veces lo que estamos haciendo, que a veces hay que girar nuestra atención a los animales para entender un poco la condición humana, ¿no? Claro. Oye, y platícame un poco cómo fue el proceso de rodaje o de la producción, precisamente porque pues es una producción en México y en Nueva York, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, entonces es la parte como menos, como yo creo que en el cine independiente como director tú tienes que ser como muy bueno con negocios, ¿no? Muy bueno a entender cómo levantar una película porque es complicado. Y también cómo haces para tener como autonomía, ¿no?
como libertad en lo que tú quieres contar, porque si tú tienes, por ejemplo, productores o alguien que te dice, bueno, te vamos a dar dinero, pero la película tiene que ser así. Es importante que cuando yo cuento mis historias tengo como un equipo creativo que todo el mundo está como unificado, ¿no? Y quieren contar esa historia. Todo empezó con el encuentro con Tenoch, que fue un año antes de la producción, que le gustó mucho el guión, lo conocí a través de una amiga y en México era como también muy fácil conocer a gente en México. Yo tenía un apartamento en Coyoacán, me quedé como varios meses allá y en la Ciudad de México y empezamos a hablar de ciencia. Él estaba filmando Narcos y él me dijo que le fascinaba la ciencia, que él leía mucho, que él estudió, bueno, eso empezó. Entonces con él en mente, él y yo trabajamos el guión un poco más para como alinearlo a su manera, también a como él lo veía. Y después empezó la parte de producción, pero bueno, nos ayudó mucho el hecho de que Tenoch estaba como conectado a la peli, pero no es fácil porque son filmar en dos países. Tuvimos como dos producciones. Tuvimos un productor que se llama Abraham Dayan, que es un productor mexicano que me ayudó en mis cortos, que ayudó en la parte de México, y una productora peruano-americana que se llama María Altamirano, que conocí a través de NYU, porque yo estudié cine en NYU, y ella se ocupó de toda la parte de Nueva York. Y ellos trabajaron juntos y bueno, había como algunas personas que estaban en los dos países, pero no era como, era como dos de alguna manera. Y Ujú. entonces así fue la producción, duró como casi un mes de filmación. En enero, en el frío horrible de Nueva York, todavía Tenoch me habla de ese frío de menos 20 grados cuando filmamos. Y después empezamos con Nueva York y después nos fuimos a México para la parte de México. Pero fue una producción medio rápida, con no mucho tiempo de respiro, por el hecho que es una película ¿entiendes? Es una película independiente donde uno tiene que hacerlo bien. Pero tuve un equipo increíble, mucha gente del equipo son latinos que viven en Nueva York, entonces ellos también se sentían representados. Había cubanos, una chica de Costa Rica que nos ayudó en la producción, había Venezuela, yo, bueno, había Colombia con el asistente de dirección y la producción de arte. Entonces, todos los países estaban ahí y era como un equipo muy unido. Nos también festejamos con Tenoch ahí en Nueva York. Era súper lindo la experiencia. Claro, no, aparte había una multiculturalidad en el equipo de trabajo, ¿no? Y al igual que en la película. Es Oye, importante cuando uno hace una película es importante que, porque se siente ujú, en el producto, se siente, porque si es algo auténtico, si es algo donde todo el mundo está trabajando claro. juntos, eso se siente en el resultado final. Claro, oye, y platícanos un poco sobre, pues lo que te acabas de llevar un premio en Sundance. Platícanos un poco cómo fue la participación. Me imagino que están súper felices, que ahorita están entrevista tras entrevista. Para empezar, felicidades, pero platícame un poco cómo ha sido la experiencia. Bueno, entonces Ujú, presentamos, como tú dijiste, presentamos la película primero en Morelia, que fue súper lindo. ujú, Obviamente es virtual y una lástima porque no podemos estar allá. La presentamos en octubre en Morelia, cuando llegan las ujú. mariposas en Michoacán. Entonces era muy mágico y yo también contaba cuando me entrevistaron para Morelia que los humanos no estaban, pero las mariposas sí llegaron. Entonces, como que por lo menos las mariposas están ahí para atender la película. Pero la experiencia de Sundance fue increíble. Yo creo que fue como uno se sentía como muy, como una sensación de comunidad, de familia, de que la gente de Sundance estaban como muy enamorados de la película y fue muy lindo. Había como muchos como eventos para encontrar a conocer a los otros directores. Hicieron como un mundo virtual donde uno podía caminar y hablar con gente. Bueno, era una producción impresionante y como había menos películas este año, la mitad,
menos gente, entonces había como más oportunidades de también hablar con los programadores y todo. Nos ganamos el premio de Sloan, que es un premio para mí como el premio más importante para mí, obviamente, porque yo soy biólogo y cineasta, pero es un premio, lo interesante, es un premio que celebra como la incorporación de la ciencia en el cine, ¿no? Pero cine de ficción. Y es un premio que hay un jurado, y en el jurado son gente que son como directores de cine, productores, pero también gente de la ciencia. Entonces, y ese jurado les encantó la peli, escribieron algo muy lindo sobre eso, de la fluidez entre los territorios, que la película como que va de un país al otro, una representación muy poética del científico, y muy alegro de ser uno de los premiados de Sundance, uno de los latinos, uno de los 4 latinos parece ser, con Eugenio Derbez de Coda y Natalia Almada de Users y yo, y entonces creo que muy feliz, la verdad, muy feliz de ser premiado, y creo que la película espero que tendrá una larga vida y que la gente lo vean y que se sienten representados, especialmente la gente que han migrado, que viven en otros países y los latinos que obviamente hay mucha gente como Mendel, ¿no? Y tampoco no tienes que ser científico, mucha gente que han migrado por varias razones que dicen, por fin una historia de inmigración que es más es más parecido a la mía. Sí, y es algo que se da muchísimo, pero no lo hemos visto representado tanto en el cine, ese tipo de migración que uno va, por ejemplo, en México, hay muchos migran precisamente buscando un sueño, estudiar, profesionalizarse como científicos, entonces totalmente, ¿no? Muchos se ven representados en esta película porque normalmente se cuenta hay otro estereotipo del migrante, ¿no? No esta parte de este tipo de migración. Y bueno, Alexis, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Se nos está agotando el tiempo. Yo encantada de seguir platicando contigo, pero no sé si tengas algo más que agregar, si nos puedes platicar un poco qué viene, ¿no? Para Hijo de Monarcas. Bueno, Hijo de Monarcas, estamos esperando tener un estreno en cine y también, obviamente, presentarlo de nuevo a México, porque no todo el mundo la vio en Morelia, pero estamos ahorita estamos viendo un poco como el futuro de la película y espero que la gente, que llegarán a la gente, obviamente hay mucho incertidumbre por la pandemia y las salas de cine y todo, pero creo que estamos saliendo y la última cosa que voy a decir es que estamos viviendo en una pandemia y creo que más que nunca el hecho de contar historias de científicos es importante, porque los científicos ahorita son los héroes de nuestro mundo. Están literalmente salvando la humanidad, como literalmente, y es importante enfocarnos en ellos porque Mendel, que hace investigación de mariposa, es similar al inmigrante que está también desarrollando la vacuna, por ejemplo. Creo que es importante y espero que la gente se den cuenta de que la ciencia es parte de sus vidas y ahorita lo estamos sintiendo, ¿no? Porque la gente quiere la vacuna rápido y todo eso. Entonces, viene en un buen momento, creo, y la gente está dando cuenta de esa importancia de admirar y de celebrar los científicos más que todo. Pues bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te deseo pues el mayor de los éxitos y pues vamos a estar pendiente de lo que venga con Hijo de Monarcas. Dale, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa nos puedes seguir en sonofmonarchs.com, es el website, y también en las redes sociales. Y bueno, esta fue la entrevista con Alexis Gambis. Me da mucho gusto poder haber platicado con él el día de hoy. Los invito a que no se pierdan el próximo episodio de Sin embargo, que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en la página WAPS Sala Universitaria de Cine, y también que estén al pendiente de esta película que sin duda no se pueden perder. Los encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Son of Monarchs o Hijos de Monarcas. Van a encontrar las páginas donde pueden encontrar información sobre cómo va avanzando, dónde se va estrenando esta película. Los invito a que estén muy al pendientes. Mi nombre es Mónica Cristerna y para mí fue un placer acompañarlos esta tarde. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Sin embargo.